La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. Bar Restaurante. Hola, buenas tardes. Ahí iría yo ahora mismo, al bar restaurante Las Cañas, tomando algo fresquito. Las cosas del directo se cuelan, detalles, en este caso, como les digo, es el bar restaurante Las Cañas. Bueno, uno de nuestros patrocinadores, al que le agradecemos enormemente, como el resto de ellos, que estén con nosotros todo el año, echándonos una manita para hacer posible este tipo de programas. Ya ven ustedes que no hay muchos, ¿no? La verdad es que son pocos, pero estamos peleando para recuperar aquello que se fue por la mala gestión de quienes encabezaban esta asociación, y entonces vamos a conseguir que vuelva el flamenco, vamos a conseguir que vuelva la Semana Santa, y en resumidas cuentas todos esos programas de cine, que también se ha perdido por malas artes. Y ahora estamos en el programa Gente de la Línea, en el que traemos a gente de nuestro pueblo, que bien como yo no ha nacido en esta ciudad, pero lleva más de 50 años con nosotros, como en este caso es el caso, perdón, valga la redundancia, de don Gaspar Martín Pacheco. Gaspar, buenas tardes. Buenas tardes. Naciste en Ojén, viviste en Algeciras. Sí, nací en Ojén, pero con 3 meses me trajeron a Algeciras, y media vida he vivido en Algeciras y media vida en La Línea. Linense. Sí. Los linenses que buscamos nosotros son así, es decir, son linenses que son linenses porque su trabajo los ha traído y porque ha compartido con nosotros muchísimos años de su vida. Y tú en este caso has sido profesor del Instituto Virgen de la Esperanza durante ¿cuántos años, Osvaldo? Pues verá, yo empecé en el 65, pues hasta que me he jubilado, pues tuve 50 años. Nada más. Qué bueno. Mal contado. Es uno de los últimos de Filipinas, porque de los que hay de aquella época, tú fuiste el último en jubilarte, más o menos, ¿no? Prácticamente. De aquella época, de aquel momento, sí. Quizás hoy habemos un par de supervivientes de esa época. Uh-huh. Esperemos que dure mucho. Hombre, que duren mucho los que hay, ¿no? Porque hay unos cuantos, no son dos, hay unos cuantos, afortunadamente. Decía que Gaspar nace en Ojén porque me acaba de enseñar un cartel de un festival flamenco de Ojén, ese festival tan importante en la Piel de Toro, ¿no? En España. Decía que es de Algeciras porque ha vivido muchos años en Algeciras, y yo quiero partir, porque tú naciste con 3 meses, entonces vivencia en Ojén en aquellos tiempos poquita. Pero en Algeciras sí me has contado cosas que son para varios programas, no para uno, ¿no? Detalles, recuerdos, anécdotas, ¿no? Es que partimos de la base que yo he vivido la Algeciras, que era un pueblo, que en pocos años Algeciras ha evolucionado mucho, uh-huh. y los niños de aquella época, que teníamos que buscarnos la vida como fuera, pues vivíamos entre un río, un puerto y un monte, y la ciudad se componía de eso, y a todas partes se iban dando, no es como hoy que para cualquier sitio coger coche. Con bicicleta. También. Los que la tenían, porque claro, por desgracia muchos no podíamos tener ni bicicleta. Los que se podían permitir tener una bicicleta. Se podía permitir el lujo de tener la bicicleta. ¿En qué barriada viviste? Pues mira, yo viví, es curioso, en un sitio que en la época aquella era muy típico, pero que hoy está muy degenerado. Una zona que se llama todavía el Callejón de Astro, donde había una fábrica de astro que era de corcho, uh-huh. La fábrica de corcho grande, había un cuartel que era de regulares, y había también una chatarrería muy grande de Cosano, muy célebre, que era la que compraba todos los barcos que se desguazaban, ¿no? Y había el río, había que pasar el río para llegar a esa zona, que hoy existe todavía esa calle, ese callejón. Y es donde estaban los célebres arcos famosos de Algeciras, uh-huh. Que nos bañábamos allí en el río, que es un río que hoy está tapado, desde luego.
Ujú. Que, bueno, recuerdos evidentemente muchos, ¿no? Y Gaspar Martín, si es conocido por algo, no por ser una buena gente impresionante, ha sido compañero de Pepe Severino, que está ahí al otro lado del cristal, y de este que les habla en La Acelerada durante muchísimos años. Compañeros, amigos, tienen muchas virtudes, ¿no? Y entre ellas es artista de los buenos. Los carteles de Gaspar Martín yo creo que han recorrido el mundo entero, ¿no, Gaspar? Creo que no todo el mundo, Bueno, pero parte de él sí. Bueno, ha habido algunos que ha sido premio a nivel mundial, efectivamente, sí, ¿no? Y eso, entonces eso sí ha sido bastante importante, ¿no? A eso voy. ¿Y sí, cómo te da por pintar, Gaspar? ¿Cuándo sabes tú que tienes en tu mano un arma, hoy afortunadamente para la cultura? Bueno, eso no se puede percibir porque eso va viniendo con la naturaleza. Hay que partir de la base que por necesidades de la época en que yo era niño, teníamos que trabajar en lo poco, en lo que salía. Y yo estuve trabajando muchos años en bares desde niño. ¿Sí? Pero un célebre bar de Algeciras, que ya está cerrado, que se llamaba el Bar Manolo, que está al lado del Cine Florida, ese se da la circunstancia que yo de niño inauguré ese bar, y al jubilarme yo en la enseñanza también se ha jubilado Urbá. O sea que ha vivido la misma vida mía en el trabajo. Y estando trabajando en el bar, pues sí, me daba por pintar, hice arte y oficio, hice varias cosas. Y después, cuando me fui a la mili, yo pensaba que cuando volviera no quería trabajar en el bar. No porque no me gustara, sino simplemente porque yo quería algo mejor, ¿no? Uh-huh. Y entonces me fui dedicando a la pintura en los cines. Entré en el cine muchos años trabajando sin cobrar, trabajando de noche. Pero hay que decir una cosa, ¿eh? Vaya obras de arte que te he visto yo, tuyas, afortunadamente están recuperadas en fotografía. Gaspar era quien hacía los carteles, la cartelería de las grandes películas, ¿no? Sí, bueno, los carteles que se hacían en las fachadas del Cine Florida, los murales grandes, uh-huh. Sí, llegó el momento que yo ya dejé el trabajo de los bares y me dediqué a ese trabajo. Tuve la suerte de que se me daba bastante bien y estuve muchos años. Tenía un taller de lo que era antes el Casino Cinema, el Teatro Casino Cinema. Tenía allí un taller donde pintábamos los carteles grandes para el Cine Florida. Uh-huh. Luego, con el tiempo, el cine fue viniendo abajo, con la televisión se lo fue cargando. Y yo me fui a Madrid, y en Madrid estuve trabajando con un contrato con una empresa curiosa, que era la dueña del Circo Carcellé, Circuitos Carcellé, del Circo Price, perdón, se llamaba Circuito Carcellé, dueña del Circo Price, y tenía el taller donde se pintaban los murales para los cines de Madrid, para el Cine Capitol. Y estuve trabajando 6 meses con esa empresa, hasta que fue viniendo abajo también otra vez lo de los cines allí en Madrid, y los que nos dedicábamos a cosas de cine teníamos que buscar la vida por otro lado. Y yo tuve la suerte de que había unas oposiciones en Madrid, que antes las oposiciones se hacían en Madrid, y pude presentarme, y sin pensar que yo me iba a venir a vivir la línea, la plaza que saqué tenía que ir a Barcelona, a Vigo o a La Línea. Y como la línea estaba a media hora de cine, me vine a La Línea. Claro, normal, ¿no? Por lógica. Se hacía la oposición en Madrid, incluso las nuestras se hicieron en Madrid. O sea sí, que tuvimos un mes enterito en Madrid, sí, viviendo la gran vida. Uh-huh. En el año 85. La gran vida, pero no es la gran vía, ¿no? No, la gran... Bueno, estamos hablando de Gaspar, artista, amante también de la fotografía, y no solo ha dejado aquellos carteles de cine que eran importantes. Yo digo que he visto auténticas maravillas, se veían las grandes actrices en primer plano y hay pues, siempre, ¿no? Como siempre, eso nos ha llamado la atención a todos, ¿no? Cuando hemos visto eso era muy americano, ¿no? Era muy americano, por Broadway, por... sí, pero aparte de que era muy americano porque se utilizaba en los Estados Unidos, Hollywood, pero es que España llegó a hacerlo y además tenía muy buenos artistas España uh-huh. en ese aspecto, ¿no? Incluso las películas que eran grandes, digo grandes porque eran caras y de mucho presupuesto, ya traían esos carteles hechos desde la central. ¿Sí? Uh-huh. Lo traía en unos rollos de tela grande, ¿no? Pero que por las zonas nuestras no se usaba. Sí, no hace falta hacerlo. No, tenían que pagar un alquiler
tenían que hacer unos montajes con esos carteles y entonces le venía mejor a las empresas los que hacíamos nosotros. Uh-huh. ¿En la línea llegaste a pintar algún cartel de eso? No, porque cuando yo vine a la línea ya había desaparecido las costumbres esas y los cines. Uh-huh. Yo en la época de la línea ya los cines venían decayendo ya. Hablabas hace un momento de un premio mundial, una obra tuya. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Hace mucho tiempo? Eso fue en el 85. Mira, estábamos en Madrid nosotros, por eso no la vimos. En Palma de Mallorca, que se hizo el Mundial de Submarinismo y se hizo un concurso de carteles a nivel mundial donde participaban pintores donde participaban también los que iban al Mundial. Sí. Y en este caso yo tuve la suerte de ganar este concurso, ¿no? Y fue muy muy renombrado ese cartel. Cosa curiosa que a mí me extrañó mucho, que se me conoce por Gaspar Martín, y me llamaba, y mi segundo apellido es Pacheco. Y en la prensa de allí, de Palma de Mallorca, y en la prensa de Cataluña, en los periódicos, era muy curioso que decía, el gaditano Pacheco. Qué bueno. Ha ganado el concurso de carteles. ¿Y eso tiene alguna explicación? Pues pienso porque tú sabes que desde fuera, en muchos casos, todo lo que ocurre en los pueblos nuestros ha ocurrido en Cádiz. Entonces, en este caso, pues el gaditano había ocurrido en Cádiz, vamos. Uh-huh. Porque lo mismo lo malo que lo bueno. Siempre. Hombre, para lo bueno es mejor, pero para lo malo, muchas veces cuando hay algo malo, ya no dicen Cádiz, dicen la línea, por ejemplo. Ya, pero bueno, especifican. Cuando a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, hace poco, unas palabras del presidente del gobierno refiriéndose a la frontera, los problemas de la frontera de Algeciras. Uh-huh. Toma ya, ¿no? O sea, es grave. Bueno, el que está allí arriba ni nos mira siquiera, desgraciadamente, ¿no? Y por eso es muy probable que sea la causa de que no se acuerde del sitio al que tenía que ir dirigido ese comentario, ¿no? Bueno, seguimos con ya te dedicas a la pintura, das clase de pintura precisamente en pintura FPA, de la decoración. Pintura y decoración, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Muchos alumnos han pasado por tus manos, ¿eh? Bueno, muchísimo. Además, detalle curioso que los alumnos, como era una enseñanza para adultos, que se empezaba en aquella época también, porque era curioso que en la década de los 60 en España no se estaba acostumbrado a la enseñanza de adultos. Incluso se veía muy raro. Un hombre de 40 años, 50 años, entrar en una escuela, aprender, se veía muy raro. Y entonces la formación profesional acelerada es la que inició eso, la enseñanza de adultos. Y en este caso venía mucha gente de los pueblecitos de campo que se quedaban parados y hacían esos cursos de 6 meses, que muchos salieron profesionales en esta enseñanza. Hombre, claro, evidentemente profesionales y además, bueno, cobraban un dinerito que le venía muy bien, ¿no? Exactamente, porque ellos tenían un sueldo. A cambio de, es decir, sí, yo tenía la enseñanza, pero tú tienes que venir al curso. Sí, ¿no? Tenía un sueldo, el sueldo base, tenía la comida también, porque comían en el comedor. Y un detalle curioso, y es que el sueldo que tenía cotizaba a la Seguridad Social. Que muchos, cuando salían después de los 6 meses, trabajaban un poco más tiempo y tenían derecho al paro. Uh-huh. Bueno, los cursos eran de 6 meses. Uh-huh. Me acuerdo yo de aquello porque lo he vivido siendo alumno de FPI, y eso era FPA, y había un lío con las siglas. Uh-huh. Ahí empezamos entonces con las siglas. Sí, porque FPA era formación profesional acelerada y FPI formación profesional industrial. Industrial, efectivamente. Bueno, no éramos aceleradas porque era aquello era 6 meses y esto era más, eran 5 años, pero en definitiva digo que muchos alumnos han pasado por tus manos. Muchos que luego con el tiempo son amigos. Claro. Que eso es muy bonito. Eso suele ser, ¿no? Si eres un ciezo no te mira nadie, pero si te portas con la gente, pues yo creo que te respetas. Si tú la respetas, te van a respetar toda la vida. ¿Algunos de esos alumnos que han vivido contigo han destacado en la pintura o Sí, ha habido varios casos e incluso hay algunos que tienen empresas de pintura que hay hasta una anécdota curiosa. Hay un señor, porque entonces venían alumnos de fuera, ¿no? Vivían aquí en una pensión y venían de muchos pueblos por aquí. Y entonces de Sanlúcar de Barrameda vinieron varios alumnos y uno de ellos luego se estableció como empresa, estamos hablando de hace muchos años, y hoy tiene empresa, ¿no?
Entonces, por medio de un señor de aquí de la línea, encuentro un día en Herbar a un familiar y me dice, ¿usted es Gaspar? No, sí. Hombre, mire, es que allí en Sanlúcar hay un empresario de pintura que tiene mucho interés en saber si usted vive. O sea, si usted vive todavía. Digo, hombre, bueno. Sí. Es que yo trabajo al lado de él, ¿no? Y siempre que vengo a la línea me dice que pregunte. Que pregunte. Digo, hombre, pues mira, dice, hombre, yo lo voy a llamar por teléfono ahora y le voy a decir que estoy con usted. Total, que hablé con él, ¿no? Hablé con él, hombre, muy agradecido, muy amigable. ¿Había sido luego tuyo? Sí, había sido. A ver si voy por la línea un día y nos vemos, que me agradará mucho. Sí. Vale, pues estupendo, venga. Bueno, pues un día nos vemos y ahora resulta que un buen día me llama y dice, el mes que viene voy a ir por allí, por esa zona. Bueno, pues ya estaremos al tanto. Pero ahora yo me fui de viaje 10 o 12 días y digo, a ver si va a venir en esa fecha, y lo llamo por teléfono. Digo, mira, que no voy a estar aquí en la línea. Y dice, vale, pero es que mira, yo estoy en Ceuta, es que estoy en la cárcel. Y yo me quedé cortado, digo, una persona que yo no conozco hace muchos años, que habrá eso, y algo así. Y digo, ¿y qué te ha pasado? Dice, no, es que cogió la contrata de pintar la cárcel de Ceuta. Ya me quedé más tranquilo. Qué bueno. El Gaspar con las anécdotas es tremendo, afortunadamente, ¿no? Voy a retroceder en el tiempo. Tu familia, ¿cuántos hijos soy? ¿Tu padre, tu madre? Bueno, verá, eso es la época triste. Ten en cuenta que nosotros somos de los niños de la asignatura pendiente, los del año de las hambres, el año 40, ¿no? Entonces yo tuve la mala suerte que me quedé sin padre y sin madre. Y yo ya con 8 años perdí a mi madre y con 12 años perdí a mi padre. Entonces, por ese y éramos 5 hermanas y yo el único hermano, y teníamos que buscarnos la vida como podíamos. Pero la suerte es que estábamos muy unidos y hemos seguido unidos hasta nuestro tiempo de vida. Y eso yo creo que ha ayudado mucho. Y entonces había que dedicarse a lo que fuera. Y ese fue el motivo que a mí me metieran en un bar, porque me daban la comida, aunque no me daban el sueldo, pero me daban la comida, con 12 años. Que tú, bendito sea, ¿no? Y bendito sea. Además los bares se suele comer bien. Sí. Los bares se suele comer bien. ¿Tú eras el más chico, el más grande? El más pequeño. El más chiquitito. Más pequeño y único varón. ¿Y tu hermana se busca la vida exactamente igual? Igual, cada uno, una cosiendo, otra trabajando de doméstica, otra, en fin, cada uno como ha podido ir tirando para arriba, hasta que luego la vida cada uno ya se ha situado bien. Cuéntame una de tus peripecias de niño. Yo sé que hay muchas, ¿no? Además, ¿tienes recuerdo de aquellas calles? Sí. Peripecias de niño, es que es decir, nos ponemos a contar anécdotas, pero ya que se ha hablado del año de la hambre, tú sabes que en Algeciras, donde estaban los arcos, está el río de la miel. Sí. El río pasado. Pues hubo una época que estaban las cartillas de racionamiento. Había mucha hambre, vamos. Y había en Algeciras el economato. El economato lo traían donde había unos almacenes con azúcar, garbanzos, esto, para luego el racionamiento. Pero se echaron a perder unas habichuelas en el economato. Y vinieron esas habichuelas echadas a perder porque tenía gusanos y le tiraron al río. El camión lo vaciaban al río y las habichuelas. Pero los niños que jugábamos por el río nos dimos cuenta que las habichuelas flotaban todo y se las llevaba al río, pero que en el fondo estaba lleno de habichuelas. Y nos dimos cuenta que es que las habichuelas que no tenían gusanos se habían ido al fondo. Y empezamos a sacar habichuelas antes que y sacando habichuelas y todas las barriadas se hartó de potaje de habichuelas. Qué bueno. Es una anécdota. Pero una anécdota que se ha vivido y que se recuerda como si fuera hoy. Se recuerda como si fuera hoy. Tú viviste como... Cuenta como anécdota de risa y entonces no había risa. No, entonces no era anécdota. Pero es que no se conocían muchas cosas y entonces el sacar esa habichuela, oye, es curioso, y la poníamos a secar sol y esas habichuelas estaban estupendas. Y la alegría grande era de poder sacar aquello y que mucha gente venía a coger habichuela para llevártela para su casa. Y nos daban propina a los niños, una gorda. Porque se daba por una gorda. Una gorda. ¿No? Los niños no sabrán ni de qué estamos hablando, ¿no? Pero no lo sabrán. La mayoría de nuestra audiencia, afortunadamente, sí, porque... Y algunos mayores tampoco. Bueno, y otro detalle curioso también, hablando de anécdotas de esa zona, como había una fábrica de corcho, la fábrica Armstrong, que se llamaba, esa fábrica de corcho tenía los módulos de corcho que estaban amontonados, pero había unos huecos abajo
que lo dejaban para cuando venían los bombardeos a Gibraltar, los aviones a Gibraltar, que soltaban las metrallas, caían las metrallas por allí, y entonces pasaba ante un avión que le decían el chivato. Pasaba y ya todo el mundo salía corriendo en el camión y se iba a la fábrica de corcho a meterse debajo de los montones de corcho que eran los refugios. ¿Hasta allí llegaban sí, caían, las metrallas? Caían las metrallas. ¿Sí? Había un cañaveral enfrente de las casas nuestras y los niños que de noche veíamos de Cádiz y nos íbamos al cañaveral luego al otro día a coger las metrallitas, a ver quién la cogía más grande para jugar con ellas, ¿no? Fuerte. Bueno, vean ustedes con qué se entretenían los niños entonces. Sí, que no había otra cosa. Entre el con el trompo, con el trompo y... Entre el caballito de cartón que no tenía la mitad porque valía dinero y el que se mojaba y el que... O sea, se puede usted imaginar la vivencia de Gaspar en aquellos tiempos. Estamos a punto de llegar al descanso, al intermedio. Gaspar, he nombrado a tus hermanas, ¿cuántas viven? Vive ya solamente una, en Italia, porque luego con el tiempo, buscándose la vida cada uno, una marcha a Venezuela, se casa casada aquí y marchó a Venezuela, otra marcha a Italia y dos marchas a Inglaterra, cada una a trabajar a la época esa, ¿no? Después han ido viniendo, ¿no? Pero ya la de Venezuela murió hace 2 años, ya mayor. Las de estaban en Inglaterra se vinieron aquí, han estado muchos años aquí, han muerto aquí. Y la que queda viva es la de Italia. Ya mayor, es mayor que yo. Afortunadamente. Sigue viva y pero ya muy mayor, mucho tiempo, ¿no? Ya muy mayor. ¿Tu familia, hijo, te casa, tienes cuántos hijos? Pues tengo 3 hijos, 3 varones. Uno de Algeciras, el mayor, y dos de la Ina, un especial y 2 piojosos. Dime cómo se llaman. Gaspar, el mayor, el de Algeciras, José Luis y Ángel. Este es el chico. El chico. Y además sería también artista, ¿no? Algunos de ellos. Sí, ¿no? el Pepe, el que está dando la carga con la artista, con la música, con la pintura, y está haciendo cositas. Pepón, él firma Pepón. ¿Ah, sí? Ese era alumno nuestro. Y Gaspar también. Bueno, los 3. El pequeño también fue alumno también fue alumno vuestro. Sí. Y Gaspar también hizo sus pinitos Empezó haciendo pinitos, pero luego no llegó a mucho. Bueno, se buscó la vida por otro lado también. Sí. ¿No? En la cosa de pintura no llegó a mucho. Se dedicaban a hacer los letreros, los anuncios del campo de fútbol y esas cosas. Cuando se hacía pintado, que no se hacía por... Y estuvo mucho tiempo, estuvieron haciendo esas cosas. Le trabajaba a la anglo-hispana, a la publicidad anglo-hispana. Hombre. Él hacía los anuncios. Mi amigo Diego. A Diego. ¿Y el pequeño? Pues el pequeño no, ese no ha pintado. Ese submarinismo y cosas. Ajá. Bueno, se ha buscado la vida por otro lado también. Es decir, vamos, que la pintura no da para todo. Esto hay que verlo, ¿no? Nos vamos a ir a dar un paseito por los escaparates y de inmediato volvemos con Gaspar Martín y vamos a hablar de su obra porque viene ahí pasando, ¿no? Ahora mismo volvemos. Aquí seguimos, estamos en el estudio Salvador Mota de Radio La Línea FM, que ustedes siguen a través de la 100.2 y que espero que muy pronto podamos estar a través de internet de nuevo. No es una pena que no estemos. Pero como digo, no es por nuestro gusto, evidentemente no depende de quienes hacemos estos programas de forma completamente altruista, sin ganar un solo céntimo de euro y echando y nuestro tiempo y nuestras ganas, ¿no?, en hacer radio. Como hace mi compañero Pedro Ruiz por las mañanas, como hace Rafael Blanco, como hace Pepe Severino, como hace Nuria Fernández, como hacemos unos cuantos, ¿no? Benigno Gómez, José Varela, Pedro Ruiz Fuentes también por la tarde con el deporte, etcétera, etcétera. Bien, todo esto saldrá adelante, se lo puedo garantizar, si nos dejan, claro. Si lo impiden, pues entonces entregaremos con todo el agradecimiento del mundo las llaves de este edificio por habernos permitido hacer radio y contar la historia de nuestros invitados, en este caso de Gaspar Martín Pacheco. Es hombre de cultura, un hombre de cultura, de arte, de cuadros, de carteles, de fotografía, porque también en fotografía hiciste tu pinito
y tienes incluso premios, ¿no? Sí, hay algunos premios, concretamente a nivel nacional. Tuve el premio en Cádiz de la agrupación San Ignacio, el premio de honor, en el año 60 y tanto. ¿Y como consecuencia de qué? ¿De qué foto fue la que te premió? Bueno, sabes que se hacía una serie de fotografías en los laboratorios que teníamos antes, que no era la fotografía digital, donde trabajábamos la fotografía, las ampliaciones con los líquidos, con las ampliadoras, ¿no? Y entonces participábamos en algunos concursos. Concretamente, yo era socio de ASFAL cuando no vivía en la línea. Nos hicimos socios hasta unos cuantos compañeros y participábamos en algunos concursos, coincidieron algunos premios en Ceuta, por varios sitios, pero el más grande en aquel momento fue el de Cádiz, que fue un premio de honor a nivel nacional. Como lo decía Gaspar, es una caja de sorpresa. ¿Por qué? Pues no solo te cuenta una anécdota que recuerda como si la estuviera viviendo de momento, sino que te enseña el móvil, y el móvil es una enciclopedia. O sea, tienes ahí una colección de fotografías de tus cuadros, de los carteles. Por ejemplo, acabo de ver de Sofía Loren, una película en la que era protagonista Sofía Loren, ¿no? Sí, es que esos carteles yo no lo tenía. Pero no hace mucho, un señor de Algeciras, que por lo visto se dedicaba porque le gustaba hacer fotografías a los carteles que se ponían, pues hizo varias fotografías de ese y las puso en internet. Y de ahí las va ellos. Te encuentras con eso. Son fotografías de los años 50 y tanto. Le digo a Gaspar que cuando me pregunte, ¿tú dónde vas a sacar la foto para adornar el vídeo que vas a hacer de este programa? Digo, pues sencillamente de internet. Dice, internet no era mío, que no era tuyo. Esta tarde me va yo cerca de 35 fotos, ¿no? De cuadros, de obras tuyas, seguramente. Mira, entre carteles de carnaval y carteles del trofeo, ya hay un montón, ¿no? Sí, hay un montón. Y después, pues obras tuyas que se han publicado, pues porque has participado en algún concurso, en el Ayuntamiento de La Línea ha participado en un montón de ellos, ¿no? En otros ayuntamientos, porque tú, hablando de carnaval, por ejemplo, hay un carnaval de Cádiz que tiene tu... Sí, el carnaval del 85 fue anunciado con mi cartel, y el 86 también gané el concurso de carteles del carnaval de Cádiz, pero ese año no se publicó, porque hubo un pequeño problema, y entonces publicaron otro caso, hubo un problema político, mejor no hablar con eso. ¿Sí? Qué fuerte. Bueno, es una anécdota. Bueno, una anécdota es una anécdota desagradable, pero una anécdota sí, al fin y al es cabo, que ¿no? según se comentó, como los concursos se hacen a sobre cerrado, entonces nadie sabe de quién es el cartel. Va a una plica y cuando se da el premio es cuando se abre el sobre, y entonces se sabe de quién es el autor. Entonces a mí se me concedió el premio en el 85 y en el 86 pues resulta que se abre el premio que había elegido el jurado y también era mío. Entonces hubo un comentario. 2 veces no se debe ganar uno en un cartel, y más siendo de provincia. Vamos a abrir otro, a ver de quién es. Y se abrió otro sobre del que iba siguiente, y también era de provincia, era de Puerto de Santa María. González Virué, igual que nuestro compañero se llamaba. Y este señor era el que hacía los anuncios de González Vía. Y entonces, con 3 sobres abiertos, pues ¿qué hacían? Y entonces lo que hicieron fue anular concurso y dar 2 segundos premios. Uno a González Virué y otro a Gaspar Martín. Y el cartel quedó desierto. No dieron el primer premio. Entonces eso fue muy raro. Hubo mucho, en la prensa se habló mucho de eso, que había habido cosas raras. Entonces, ¿qué ocurrió? Que un señor, y perdone que no diga el nombre porque luego tuvo una altura, un señor vino de Italia, era de un determinado partido, y entonces había hecho un cartel y lo dio, y entonces pusieron el cartel de él, que luego se dio la circunstancia, y ahí está la prensa, que se puede ver en la hemeroteca, que fue una copia del cuadro de Goya, de las goyescas que tiene, y aquello fue un escándalo. Claro. Más vale dejarlo ahí. Pero vamos, no solo Carnaval de Cádiz, Carnaval de La Línea, Carnaval de Algeciras, de Barbate, de Rota. Yo que sé, he visto carteles de Gaspar de un montón de sitios, y además con premios, ¿no?
Sí, todos los que han sido publicados han sido premios. O sea, todos han sido premiados. Se dio la circunstancia... Bueno, es que ahora mismo no se está haciendo muchos concursos porque los carteles se están haciendo por ordenador, sí, ya, es más fácil. Es que tú sabes, el fotomontaje... El fotomontaje, el copia-pega, pues se está dando... Es una técnica que ha avanzado y hay que aceptarlo así. Y que lo ¿no? hace bien es un mérito. Es un mérito, exactamente. Pero antes lo hacíamos nosotros. Bueno, fíjate si es un mérito, pero también trae consigo que muchos que no saben dibujar, con esto de copia y pega, en Marbella, y estoy hablando de una hora de viaje de aquí, ¿no? Marbella este año pasado, o sea, no el año pasado, y el año pasado, los dos carteles de las dos ferias del año y del año pasado que ganaron los premios, resulta que ha sido una cosa de copia y pega de Internet. También se ha descubierto que... Sí, no, se ha descubierto, y ha habido un escándalo, en la prensa ha venido fotografiado de donde la ha copiado y la ha pegado, y entonces eso es una pena. Eso es una pena. En la época nuestra todo era dibujado, todo era pintado. Era arte. Sí, era arte. El cartel se ha desvirtuado un poquito por eso de que cuando se decía que un cartel era un grito en la pared, efectivamente era así. El que elevó el cartel a la categoría de arte fue Toulouse-Lautrec, ¿no? Que ya sabemos que fue un cartelista en Francia y fue el que le dio ese arte al cartel. Y luego los que nos dedicábamos al cartel no considerábamos que fuera arte, yo me consideraba artesano. Porque a ti te gusta la pintura, exactamente, pintas con una categoría tremenda. Al pintar, pues te dedicabas al cartel porque era lo que te había gustado y lo que en mi época había mamado, ¿no? Y los carteles se hacían con bastante arte, ¿no? Pero luego ya ha llegado que el cartel hoy está desvirtuado por la cosa de que el copia y pega, ¿no? Pero bueno, la técnica va avanzando, ¿qué vamos a hacer? Avance, además que siga avanzando mucho, ¿no? Porque gracias a esto tú te manejas en el Photoshop de escándalo. También cuando voy haciendo cositas, sí. Claro. Al menos los bocetos y esas cosas lo voy haciendo así. Y además a mí me pasó una vez un programa gratuito, precisamente, que qué pena que no exista ya, que no pueda ya trabajar con los Windows que hay ahora mismo, ¿no? Que era tremendo. Es que sacaba de una gotita de pintura, tú la soltabas, empezabas a estirarlo y salía un cartel de ahí, salía una obra, vamos. Una obra. Más o menos, ¿no? ¿En qué otras disciplinas participabas? Porque eres pintor, eres fotógrafo. Es que la disciplina del trabajo normal, de tu oficio, que es la pintura, y como arte el cartelismo, por deformación profesional, por haber trabajado el cartel de joven, pues me he dedicado siempre al cartel. Y luego, como hobby, pues me ha gustado mucho el submarinismo. He practicado mucho la natación y el submarinismo. Y la fotografía submarina, que en la época en que no teníamos cámaras submarinas y nos hacíamos las fundas para las cámaras normales. De plástico de esa, ¿no? Sí, de plástico, de metal, la hacíamos, los inventos, pero que se disfrutaba mucho con ellos. ¿Se te han quemado muchas cámaras por ese invento? No ha llegado a quemarse ninguna, lo hacíamos bien. ¿Sí? También. ¿Y de cámara sabe lo que han gustado los escritos? Bueno, ¿las conservas? ¿Las coleccionas? Las tengo, sí. De fotografía sabemos, pero los que nos hemos dedicado a la fotografía normal, no a la fotografía digital, a la fotografía clásica, pues sí, teníamos mucho conocimiento de laboratorio porque trabajábamos con los productos para darle más sensibilidad, para hacerla más oscura, para darle más contraste, que hoy se hace todo con Photoshop. Y los que han empezado en esta época lo ven todo muy fácil, pero todo eso lo hacíamos nosotros, pero lo hacíamos con los productos químicos. Era una creación. Y con nombre, porque hay veces que en estas cosas de Photoshop aparece un nombre a la fotografía, se va a hacer esto. Y eso es lo que hacíamos nosotros, pero con otro nombre. Sí. Pero con productos químicos. Has practicado muchísimo la fotografía. ¿No te ha tirado nunca el ser fotógrafo de prensa? No. ¿Lo has sido? No lo he sido. No, pero te lo han ofrecido. Me lo han ofrecido varias veces, pero no me llamaba la atención. O sea, no me sentía yo rápido para una cosa de estas. Yo soy un poco lento, soy más de masticar. De detallista, de exactamente, de masticar las cosas. Bueno, y la prensa se necesita una evolución muy rápida. Tampoco te lo permitía tu trabajo. O sea, posiblemente también. También. El trabajo es muy esclavo, ¿no? Te tenía toda la mañana hasta las 3 de la tarde en el instituto. Hubo una época curiosa, porque en los años 50 y tanto,
los títulos de prensa se empezaron a dar si uno estaba trabajando en una agencia de publicidad. Entonces yo estaba trabajando con Publicidad Ala, de Málaga. Entonces me ofertaron, porque se lo fueron ofertando a todo el que trabajaba en publicidad, que podía sacar título de prensa si llevaba 6 años trabajando en la publicidad, ¿no? Y yo lo llevaba, pero cogió la época en que estaba, en que estaba yo haciendo la convocatoria en Madrid, ¿no? Ya. Y no llegué a hacerlo, pero tampoco me arrepentí nunca. No, porque entre otras cosas, es que no te tiraba. Exactamente. Es que tiene no, pero que era por gustarte, tenerlo, porque muchos compañeros que estaban en la agencia dijeron, pues mira, esto es un título más, venga, vamos a conseguirlo. Claro. Y lo consiguieron, lo consiguieron. Pues yo trabajaba con Publicidad haciendo los anuncios de carretera. Que si AFAL continúa, pregunta Pepe. ¿Perdona? Si AFAL continúa con los fotógrafos noveles, sí. Sigue promocionándolo, siguen trabajando. Es que yo ahora no pertenezco a AFAL. Vale. No, ya hace tiempo que decidiste... sí, ya fui dejando la cosa de fotografía y esas cosas. Uh-huh. Ya no haces fotos. Hago fotos, pero familiares. Las necesarias para alguna obra, seguro. Sí. Ahí sí que te lo has currado bien. Sí. Gaspar, has mencionado antes que conserva las cámaras. ¿Todas? Sí. Pues mira, tengo 2 o 3 Polaroid, que es muy curiosa. Una Polaroid reflex, que existía muy poquita, y la tengo. Y además la que le tengo cariño es una submarina. La primera cámara submarina que salió, que un detalle curioso, se llama Calixto, porque tiene el nombre de submarino. El nombre de Cousteau, del Vaticano. Del barco de Cousteau. Entonces recibió el nombre de Calixto, pero la fabricó la casa Nico. Entonces la casa Nico fabricó la óptica y la cámara, pero le pusieron de nombre Calixto. Yo la compré hace muchísimos años y la tengo todavía. Después, esa cámara se siguió fabricando, pero ya no se llamaba Calixto, se llamaba Nicono, con los mismos objetivos y todas esas cosas. Y así ha perdurado hasta nuestros días, cambiándole óptica, con magneto. Entonces yo tengo la primitiva, la Calixto. Sí. Eso es una joya. Yo tengo otra joyita y es la primera cámara digital que salió. ¿Te acuerdas que venía con disquete? Sí, yo tuve una también. Medio. Y bueno, todavía funciona. Y la Mavica se llama. Con una calidad impresionante. Sí, pero trabajaba con un disquete de 1,5. Claro. Pero que se hacían fotografías estupendas. Claro, yo tuve una, es la primera que yo tuve. Uh-huh. Y ya no hay disquetera, o sea, ya disparar con esto es... Yo sigo teniendo discos de eso, sí, porque los compraba por caja, claro, trabajaba mucho, ¿no? Pero ya la cámara no... Ya no se utiliza. Y sobre óptica me dice Pepe que sabes un montón. Cuéntame. Bueno, no, de óptica no sé mucho, de óptica nada más que sé la cosa práctica. Sí. La cosa práctico de probar una lente, probar otra lente, para hacer las lentes de aproximación. Sí, ¿no? De hacer pruebas. Que no es porque tenga un conocimiento teórico de la óptica, ¿no? Sino hacer pruebas con las lentes de aproximación para poder reproducir los visitos. Lo que hoy se hace con la digital sin tener que poner lente ni nada. Sí, claro. Tiene que tirar para arriba y ya hace una foto de primer plano espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Qué otras artes has probado? Porque tú de pintura sabemos que sigues siendo un número 1, porque has vuelto, te retiraste un poco cuando falleció tu mujer, pero has decidido volver, ¿no? Ya no con la presencia que antes tenía, que era muy espectacular, porque hemos hablado de carteles de carnaval. Y yo creo que de media España tiene carteles, ¿no? Sí, hubo un año entre el 87 y 88 que en el mismo año se estuvo anunciando entre ferias y carnavales porque todas las ferias... 8 ciudades. En el mismo año se anunciaron 8 ciudades. ¿Con tu cartel? Con mis carteles. Barbate, Estepona, Marbella, Cádiz, Puerto Real... Bueno, 8 ciudades se anunciaron en el mismo año con mi trabajo. Yo lo sé porque además me pasaba las copias para que yo las publicara en el periódico. Y muy bien. Tiene también carteles del Trofeo de Ciudad de la Línea. Sí, varios. Es una joya. Sí, lo que tú tienes es una auténtica joya porque además son fotos
del original. Del original, sí. De los carteles originales, Sí. que eso tiene más mérito todavía. Sí, porque todavía no tenía puesta la publicidad. Efectivamente. Además tiene un cartel de la balona, de los que utilizaba el futbolista pegándole, conduciendo el balón, y tenía la ventanita para poner la hora Y el partido y que se el jugaba. día, y el abajo partido que para la venía. publicidad, ¿no? Ese se le hizo a la balona y duró toda la temporada, y entonces cuando el equipo que venía ya lo ponían allí y era el cartel que salía, ¿no? Efectivamente, no, hombre, está claro que era una manera de tener todo todas las necesidades del Y hay- club. Yo lo he y- visto y- de y muchísimas hay- maneras, ¿no? Hay una anécdota curiosa, porque en todas estas cosas te ocurren cosas. Hubo un año que en Alcalá de los Gazules se celebra la romería de la Virgen de los Santos, que se le tiene mucha devoción. Sí. La Virgen de los Santos, Es una fiesta enorme. tiene la ermita allí, que va mucha gente, mucha devoción, ¿no? Y un señor de allí me pidió que a ver si podía hacer un cartel de la romería de la Virgen de los Santos, que lo iba a patrocinar Iberia. Fíjate qué cosa más curiosa. La empresa Iberia de aviones patrocinó ese trabajo por medio de algún cargo que Algún tendría gordo, conocimiento. claro. Entonces hicimos el trabajo parece que gustó mucho, tenía la Virgen de los Santos y tenía unos caballitos con la romería. Bueno, pues ese cartel muchos lo pusieron en su casa, le pusieron un marco, y antes de que estuviera la autovía, cuando íbamos para acá, para Jerez, siempre parábamos en Alcalá de los Gazules Sí. a desayunar, La a tomar venta- café en la venta que llega ahí. La venta de los gallos y la... Sí, pues y ahora un día paramos, estábamos desayunando y me veo el cartel con una cristalera y dos lucecitas puestas de tipo vela, ¿no? Con la Virgen, y me acerqué a verlo y me dice la mujer del bar, dice, ¿usted qué es devoto de la Virgen de los Santos? Y digo, no, mire usted, es que eso lo he hecho yo. No me diga que lo ha hecho usted. Y la pobre mujer le tenía puesto aquello con una devoción. Hombre, porque ya sí era devota de la vida. Claro, de era Santos, devota, ¿no? que había- Evidentemente, ¿no? Sí. Como digo yo, Gaspar tiene anécdotas, unas que te tiene que reír porque son cosas muy graciosas, y otras que, bueno, que vienen a hacer la historia misma, ¿no? La historia viva de su pasado, ¿no? De carteles del trofeo, yo digo, tienes un montón, de feria Sí. tienes un montón. Hay varios del trofeo, y varios, sí, se hicieron muchos. Se hicieron mucho y además, bueno, trofeos importantes, ¿no? Porque tienes en cartelera el Real Madrid, tienes en cartelera el Barcelona, tienes... No, y en algunos casos, pues, se dio una circunstancia de que en algunos casos decía, ¿por qué le tienen que encargar siempre a Gaspar que hiciera el cartel, no? Entonces dijeron, bueno, pues... Envidia. No era envidia. Sí, hombre, ¿cómo pero, que no? No, pero querían que fuera un cartel en aquel momento bonito, ¿no? Entonces un año dijeron, pues mira, vamos a no encargar, que no lo haga Gaspar, vamos a que lo haga una agencia de publicidad, se le encargó y se lo encargó una agencia de publicidad, y era la agencia de publicidad que yo le trabajaba y lo tuve que hacer yo, pero sin firmarlo. Bueno, Hombre, vale, lo, la lo agencia firmó que- la agencia de publicidad. Pues yo le trabajaba a publicidad, donde hacíamos todos los anuncios de carretera. Qué fuerte. ¿Algún toro de Osborne habrá Mucho puesto bueno. por ahí, no? Bueno, en la plaza de toros de Algeciras antigua, que todavía hay fotografías por ahí de ella, ¿no? Pues alrededor tenía pintado el toro de Osborne, tenía pintado el toro que salta las vallas, lo de Ruano Llopi, tenía pintado, y eso lo cogió una empresa de Málaga, o sea, la empresa Ala, y el pintor que vino a hacerlo, pues estuve yo trabajando con él de ayudante, o sea, lo hacíamos entre los dos. Y a raíz de ahí fue cuando yo me coloqué con publicidad Ala, trabajando por las carreteras. Más anécdotas. Yo evidentemente hay muchas cosas que contar, ¿no? Bueno, es que como somos tan viejos, pues se tiene muchas cosas, pero es que no se te viene, no es como la cereza que tira de una y se te viene la otra. Claro, pero yo sé que tú has seguido manteniendo contacto con tu Algeciras. Has seguido manteniendo contacto, Pues sí, tienes muy buenos amigos en Tengo muy buenos Algeciras. amigos y tengo muchos familiares en Algeciras. Y tiene amigos con los que ha tenido alguna que otra anécdota muy graciosa que me contaba hace ya tiempo. No me acuerdo en qué bar era. En un bar de tu pueblo, tú veías, estaban pintando el tema de era de tu taller de pintura, del taller donde tú preparabas los grandes carteles. Y contaba una anécdota de un amigo
No me recuerdo cómo se llama o se llamaba, pero era muy gracioso, era muy incluso es que no lo recuerdo bien. Vamos a dejarle porque yo sé yo sé que estos son esos recuerdos vienen cuando se va enlazando. Cuando se va enlazando. Bien, pues Gaspar, el presente, cuéntame qué podemos decir del presente, qué tienes en mente ahora mismo. Yo sé que acabas de terminar un trabajo para un premio importante que se va a dar, un reconocimiento a una persona. Sí, lo hemos hecho con mucho gusto y además se ha creado un grupo aquí que es el Círculo de Estudios Linenses, ¿no? Se ha creado donde estamos, anoche tuvimos reunión, que por eso no pude venir anoche, y ahí está varios intelectuales de la línea, varios artistas, varios escritores, se está intentando crear, ¿no? Sí. Y eso puede ser muy bonito, estamos asistiendo. ¿Hay algún proyecto bonito para el futuro? Bueno, todavía como son las primeras cosas que se está haciendo, ¿no? Pero en esta reunión seguro que pues yo haría esto, pues yo lo haría. Pues, sí, no, se está intentando de localizar todo lo que en la línea ha habido de bonito y de bueno y de historia, ¿no? Y lo recuperando, ¿no? Para darlo a conocer, para dar a conocer la línea que mucha gente no conoce. Me refiero a mucha gente de fuera. La parte de la línea que no se conoce. Mucha gente que son de fuera no conoce. ¿no? Yo acabo de ver en el móvil de Gaspar unos cuadros magníficos que él ha dedicado a La Tunara, al barrio de La Tunara, hasta los pescadores tirando de la red, ¿no? Hay cuadros impresionantes también de la línea de una puesta de sol, de la playa de Hamaca con Gibraltar de fondo, en fin, montones de cosas que te vienen al recuerdo, te traen al recuerdo vivencias anteriores, ¿no? Que en este futuro que te espera, ¿qué tienes ya previsto? ¿Vas a participar en concursos? ¿Vas a seguir participando en concursos? No estoy participando. ¿O te olvidas ahora de los concursos? No estoy participando en concursos porque no se están haciendo. Vale. O sea, no se están haciendo. Se han dejado de hacer. Se hacen algunos, pero luego el problema, por ejemplo, se ha hecho el de Marbella, que yo he participado, o sea, no he ganado. Pero lo grave es que hubo 90 participantes, porque era un gran premio. Y entonces lo podía haber ganado uno que lo hubiera hecho con ordenador o lo hubiera hecho a mano, pero que hubiera sido bueno. Pero que el que vino a ganar es copiar una fotografía de internet y ponerla sin ni siquiera reformarla. Descarado. Entonces, ¿qué pasa? Se te quita las ganas de participar. Este iba por el dinero, se lo llevó. Sí. Entonces lo que hacemos, pues mira, yo sigo dibujando, sigo pintando, me muevo mucho haciendo senderismo también, porque por mi edad me tengo que mover, ¿no? Y esperar hasta que venga la guadaña. ¿Pertenece al grupo de senderismo que hay aquí, creo, en la línea? No, estoy en un grupito de campamento que hace, pero que ahora por un problema que tengo en el pie llevo ya un año que no estoy, pero que vamos, que seguimos moviéndonos mucho para dejar sofá a un lado. Queríamos tener a Gaspar Martín porque es un creador de los buenos, de los grandes, que nos trae recuerdos impresionantes, que sigue guardando como oro en paño todo aquello que él ha podido recuperar de sus trabajos, y que, como digo, el móvil es una biblioteca, o una sala de exposiciones, ¿no? Porque lo tiene absolutamente todo. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado bien. Ha sido un placer contar con Gaspar Martín Pacheco en Esta Gente de la Línea. Y bueno, no te pierdas. Y muchas gracias por haberte acordado de mí en este momento. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio. La Línea FM es música, cultura, entretenimiento, deportes, verdadero servicio público. En el 100.2 de tu dial, La Línea FM, tu radio.
Bar-restaurante. Hola, buenas tardes. Ahí iría yo ahora mismo, al bar-restaurante Las Cañas, tomando algo fresquito. Las cosas del directo se cuelan detalles, en este caso, como les digo, es el bar-restaurante Las Cañas. Bueno, uno de nuestros patrocinadores, al que le agradecemos enormemente, como el resto de ellos, que estén con nosotros todo el año, echándonos una manita para hacer posible este tipo de programas. Ya ven ustedes que no hay muchos, ¿no? La verdad es que son pocos, pero estamos peleando para recuperar aquello que se fue por la mala gestión de quienes encabezaban esta asociación, y entonces vamos a conseguir que vuelva el flamenco, vamos a conseguir que vuelva la Semana Santa, y en resumidas cuentas todos esos programas de cine, que también se ha perdido por malas artes. Y ahora estamos en el programa Gente de la Línea, en el que traemos a gente de nuestro pueblo, que bien como yo no ha nacido en esta ciudad, pero lleva más de 50 años con nosotros, como en este caso es el caso, perdón, valga la redundancia, de don Gaspar Martín Pacheco. Gaspar, buenas tardes. Buenas tardes. Naciste en Ojén, viviste en Algeciras. En aquella época que teníamos que buscarnos la vida como fuera, pues vivíamos entre un río, un puerto y un monte. Y la ciudad se componía de eso. Y a todas partes se iban dando. No es como hoy que para cualquier sitio cualquier cosa. Con bicicleta. También. Los que la tenían, porque claro, por desgracia muchos no podíamos tener ni bicicleta. Los que se podían permitir tener una bicicleta. Se podía permitir el lujo de tener la bicicleta. ¿En qué barriada viviste? Pues mira, yo viví, es curioso, en un sitio que en la época aquella era muy típico, pero que hoy está muy degenerado. Una zona que se llama todavía el Callejón de Astro, donde había una fábrica de Astro que era de corcho, la fábrica de corcho grande, había un cuartel que era de regulares, y había también una chatarrería muy grande de Cosano, muy célebre, que era la que compraba todos los barcos que se desguazaban, ¿no? Y había el río, había que pasar el río para llegar a esa zona, que hoy existe todavía esa calle, ese callejón. Y es donde estaban los célebres arcos famosos de Algeciras, que nos bañábamos allí en el río, que es un río que hoy está tapado, desde luego. Que, bueno, recuerdos evidentemente muchos, ¿no? Y Gaspar Martín, si es conocido por algo, no por ser una buena gente impresionante, ha sido compañero de Pepe Severino, que está ahí al otro lado del cristal, y de este que les habla en La Acelerada durante muchísimos años. Compañero, amigo, tienen muchas virtudes, ¿no? Y entre ellas es artista de los buenos. Los carteles de Gaspar Martín yo creo que han recorrido el mundo entero, ¿no, Gaspar? Creo que no todo el mundo, bueno, pero parte de él sí. Bueno, ha habido algunos que ha sido premio a nivel mundial, efectivamente, ¿no? Y entonces eso sí ha sido bastante importante, ¿no? A eso voy. Mira. Sí, nací en Ojén, pero con 3 meses me trajeron a Algeciras, y media vida he vivido en Algeciras y media vida en La Línea. Linense. Sí. Los linenses que buscamos nosotros son así, es decir, son linenses que son linenses porque su trabajo los ha traído y porque ha compartido con nosotros muchísimos años de su vida. Y tú en este caso has sido profesor del Instituto Virgen de la Esperanza ¿durante cuántos años, Osvaldo? Pues verá, yo empecé en el 65, pues hasta que me he jubilado, pues tuve 50 años. Nada más. Qué bueno. Mal contado. Es uno de los últimos de Filipinas, porque de los que hay de aquella época, tú fuiste el último en jubilarte, más o menos, ¿no? Prácticamente. De aquella época, de aquel momento, sí. Quizás hoy habemos un par de supervivientes de esa época. Esperemos que dure mucho. Hombre, que duren mucho los que hay, ¿no? Porque hay unos cuantos, no son dos, hay unos cuantos, afortunadamente. Decía que Gaspar nace en Ojén porque me acaba de enseñar un cartel de un festival flamenco de Ojén, ese festival tan importante en la piel de toro, ¿no? En España. Decía que es de Algeciras porque ha vivido muchos años en Algeciras, y yo quiero
partir, porque tú naciste con 3 meses, entonces vivencia en Ojén en aquellos tiempos poquita. Poquita. Pero en Algeciras sí me has contado cosas que son para varios programas, no para uno, ¿no? Detalles, recuerdos, bueno, anécdotas, ¿no? Es que partimos de la base que yo he vivido la Algeciras, que era un pueblo, que en pocos años Algeciras ha evolucionado mucho, y los niños dan un contrato con una empresa curiosa, que era la dueña del Circo Carcellé, Circuitos Carcellé, del Circo Price, perdón, se llamaba Circuito Carcellé, dueña del Circo Price, y tenía el taller donde se pintaban los murales para los cines de Madrid, para el Cine Capitol. Y estuve trabajando 6 meses con esa empresa, hasta que fue viniendo abajo también otra vez lo de los cines allí en Madrid, y los que nos dedicábamos a cosas de cine teníamos que buscar la vida por otro lado. Y yo tuve la suerte de que había unas oposiciones en Madrid, que antes las oposiciones se hacían en Madrid, y pude presentarme, y sin pensar que yo me iba a venir a vivir La Línea, la plaza que saqué tenía que ir a Barcelona, a Vigo o a La Línea. Y como La Línea estaba a media hora de cine, me vine a La Línea. Claro, normal, ¿no? Por lógica. Se hacía la oposición en Madrid, incluso las nuestras se hicieron en Madrid. O sea Sí, que estuvimos un mes enterito en Madrid viviendo la gran vida. Uh-huh. En el año 85. La gran vida, pero no es la gran vía, ¿no? No, la gran... Bueno, estamos hablando de Gaspar, artista, amante también de la fotografía, y no solo ha dejado aquellos carteles de cine que eran importantes. Yo digo que he visto auténticas maravillas, se veían las grandes actrices en primer plano y hay, pues, siempre, ¿no? Como siempre, eso nos ha llamado la atención a todos, ¿no? Cuando hemos visto eso era muy americano, ¿no? Era muy americano, por Broadway, por... Sí, pero aparte de que era muy americano porque se utilizaba en los Estados Unidos, Hollywood, pero es que España llegó a hacerlo y además tenía muy buenos artistas España en ese aspecto, ¿no? Incluso las películas que eran grandes, digo grandes porque eran caras y de mucho presupuesto, ya ¿Cómo te da por pintar, Gaspar? ¿Cuándo sabes tú que tienes en tu mano un arma? Hoy, afortunadamente para la cultura. Bueno, eso no se puede percibir porque eso va viniendo con la naturaleza. Hay que partir de la base que por necesidades de la época en que yo era niño, teníamos que trabajar en lo poco, en lo que salía. Y yo estuve trabajando muchos años en bares desde niño. Sí. Pero un célebre bar de Algeciras, que ya está cerrado, que se llamaba el Bar Manolo, que está al lado del Cine Florida, ese se da la circunstancia que yo de niño inauguré ese bar, y al jubilarme yo en la enseñanza, también se ha jubilado Urbá. O sea, que ha vivido la misma vida mía en el trabajo. Y estando trabajando en el bar, pues sí, me daba por pintar, hice arte y oficio, hice varias cosas. Y después, cuando me fui a la mili, yo pensaba que cuando volviera no quería trabajar en el bar. No porque no me gustara, sino simplemente porque yo quería algo mejor, ¿no? Uh-huh. Y entonces me fui dedicando a la pintura en los cines. Entré en el cine muchos años trabajando sin cobrar, trabajando de noche. Pero hay que decir una cosa, ¿eh? Vaya obras de arte que te he visto yo, tuyas, afortunadamente están recuperadas en fotografía. Gaspar era quien hacía los carteles, la cartelería de las grandes películas, ¿no? Sí, bueno, los carteles que se hacían en las fachadas del Cine Florida, los murales grandes, sí, llegó el momento que yo ya dejé el trabajo de los bares y me dediqué a ese trabajo. Tuve la suerte de que se me daba bastante bien y estuve muchos años. Tenía un taller de lo que era antes el Casino Cinema, el Teatro Casino Cinema. Tenía allí un taller donde pintábamos los carteles grandes para el Cine Florida. Uh-huh. Luego, con el tiempo, el cine fue viniendo abajo, con la televisión se lo fue cargando. Y yo me fui a Madrid, y en Madrid estuve trabajando con